Hola, mi nombre es Carlos Almes Araujo y ahora voy a explicar lo que sería el test de funcionamiento del remodelado código del juego en base a lo que sería programación dirigida a objetos. Para ello, pues iré realizando una comparación tanto en el código basado en objetos como el que teníamos anteriormente. Primero que nada, pues la primera diferencia es las clases, que en este caso utilicé 5 clases que sería para el soldado, para la bala, para el jugador, para los bordes y para el texto. Viendo en cada clase, pues coloqué la función para que los valores no se pudieran cambiar pues en todas estas clases con un método init. Entonces, eh, de aquí o lo que yo añadí dentro de este método, primero que nada fue este otro método. Invoqué este método. Lo que hace este método, que fue lo que me ayudó a solucionar uno de los errores que tuve a la hora de convertir a objetos, es que este cumple la función de heredar características de otra clase. ¿Y con esto a qué me refiero? Como sabemos, el turtle es una clase por defecto de las librerías de, de Turtle, ¿sí? Entonces yo lo que hago con esta clase es que la clase soldado que estoy creando, en este caso, pues se podría llamar una clase hija, herede, herede las características del- de la clase Turtle que está en otra librería, en este caso, y por eso la importo aquí. Entonces, luego lo que hace este super init es que herede, aparte aparte de las características que yo le voy a dar, herede lo que serían las características iniciales de, de la clase Turtle en sí. Pues es un poco complicado de entender, pero es lo que puede entender a la hora a la hora de solucionar lo que sería este error. Entonces, este super.init lo que va a hacer es ayudarnos a heredar las propiedades iniciales de la clase que se encuentra en las librerías Turtle. Entonces, de esta manera ya nosotros podemos añadir lo que sería la forma, la velocidad, el color y todo lo que necesitemos en este. Porque, ¿qué pasa si no tiene este método super? En caso de que no lo tenga, como podemos ver aquí, me dice que el objeto soldado, el cual yo lo invoqué más abajo, no tiene el atributo screen. Y este atributo screen está relacionado a lo que sería la creación de ventana. Y la creación de ventana también está relacionado al turtle. Entonces, al yo añadir este super, lo que hace es que hereda las propiedades y pues me permite utilizar el resto de comandos. Con este super, pues yo hice el resto de clases en el que pues la bala tiene estas propiedades específicas. El jugador tiene estas propiedades iniciales específicas de él y aparte de eso también tiene otros métodos, que serían los métodos de movimiento que más adelante voy a mostrar en dónde los aplicamos. También está la clase borde, en el que aquí están sus propiedades iniciales, el init para que no se puedan alterar de ninguna manera fuera de esta clase. Es decir, que si yo por fuera coloco, por ejemplo, aquí el color negro, si yo acá colocara el color blanco, no se ve alterado. Para eso es el método init. De tal manera con el borde, y este tiene un único método, el cual es el límite. Y lo que hace este es trazar la línea, el movimiento de la línea para que se cree el límite. Y aparte de eso, tengo la clase texto con estas propiedades, la cual fue la más útil, por así decirlo, a la hora de reducir las líneas de código. Luego de esto, pues tenemos lo que sería el inicio de la creación de la ventana, como ya lo habíamos explicado en el anterior test de funcionamiento. Esta función de limpiar, que la pase arriba, ya que está más relacionada a la parte de la ventana. Aquí está la variable puntaje, que va a almacenar pues, los puntos que lleva el jugador. Y aquí la parte de textos. Esta parte de textos, como podemos ver en esta parte, yo tenía contador y tenía todas estas características.
En borde tenía todas estas características. En mensaje de game over, mensaje de salida. Es decir, tenía bastantes líneas de código que se repetían lo mismo. Entonces, con las clases, en este texto, por ejemplo, primero invoco desde acá a lo que sería una entidad turtle. Y a eso le asigno lo que sería la variable con. Entonces ya va a haber un texto que me voy a referir con él con la variable con. Y esto se refiere al contador de objetivos. Es decir, que va a cumplir esta misma función. Pero ahora yo ya no voy a utilizar todas estas líneas de código porque ya están especificadas dentro de la clase. Lo único que yo colocaría aquí, sería la posición a la que va, ya que es diferente para todos los textos, y lo que va a decir. Eso es lo único que saldría fuera del clase. Luego crearía otro texto utilizando la misma clase, ya que posee las mismas características, solo que a este le cambio la posición en la que va a aparecer. Y lo mismo con el mensaje de salida. Es decir, con solo una clase yo pude crear tres diferentes textos, sin necesidad de repetir las mismas líneas de código, lo cual me ayudó a reducir las líneas totales que utiliza el código. Luego, a la hora de objetos del juego, aquí como podemos ver, con la clase de borde lo asigné a una variable de borde, que pues está referida al borde. Y mientras que acá teníamos todas estas líneas, hasta aquí, tanto para el movimiento, teníamos todas estas líneas, unas casi 24 líneas. Aquí lo que hice fue agrupar todo esto en esta clase y delimitar la función o el comportamiento en este método. Entonces, de tal manera que yo simplemente voy a invocar al borde con esta variable y voy a hacer que este borde ejecute el método limit. De esa manera, a la hora de ejecutar el juego, pues se va a crear todo este borde utilizando solo un método y no todas esas líneas de código que habíamos utilizado anteriormente. A la hora de creación de enemigos, si nos vamos a nuestro antiguo código, podemos ver que teníamos este ciclo for. Y este ciclo for era la creación de, de todas las entidades enemigas. Entonces yo lo que hice fue copiar estas propiedades de los enemigos y pasarlas al class. Pasarlas aquí, al soldado. Entonces luego lo único que tuve que hacer en esta parte fue borrar la necesidad de ese segundo ciclo for. Es decir, que lo que yo hice fue borrar esto. Y aquí en la que decía añadir enemigos, pues a las listas vacías, en vez de colocarle que añadiera de la librería Turtle una Turtle por defecto, lo que yo hice fue simplemente que añadiera lo que sería la clase soldado. Y al añadir esto, ya estaría añadiendo diferentes soldados con las mismas características. Continuando, tenemos a lo que sería pues la parte de la bala, que aquí como podemos ver invocamos a la bala y dos funciones que estarían fuera del class, ya que pues no pude encontrar una manera de agregarlas. Entonces aquí tenemos la función de disparo, al utilizar la tecla de disparo, y lo que sería la función de colisión entre dos objetos. Esta es la fórmula de distancia que ya había explicado en el anterior test de funcionamiento, en el que nos regresa true si la distancia es menor a 15 o false, y eso evita que se active en todo momento en la trayectoria de la bala. Y luego aquí lo único que hago es invocar al jugador. En caso de que yo quiera un segundo jugador, por ejemplo, yo podría hacer simplemente jugador B y coloco jugador para llamar otra vez a la clase. Entonces, aquí, un momento. Entonces aquí simplemente yo puedo decir, por ejemplo, puedo cambiarle la posición a set2. Aquí le puedo colocar, por ejemplo, en el 50,0. Entonces,
Y luego yo a esto puedo llamar a los métodos de la misma clase. Es decir, yo por ejemplo aquí puedo decir, puedo copiar esto y simplemente en vez de colocarle jugador A, coloco jugador B. Y le cambio respectivamente las teclas que quiero. Es decir, puedo colocar la I, la J, para, no, la K para abajo, para la derecha la L y para la izquierda la J. Es decir, que yo con esto puedo hacer que aparezca otro personaje de este lado. Como podemos ver, aquí entonces yo de un lado puedo manejar a este y de otro lado podría manejar a este. Aquí se devolvió ya que no puede superar este límite. Entonces yo aquí puedo manejar para lo que serían dos diferentes jugadores. Y no hubo la necesidad de replicar las mismas líneas de código, sino que simplemente llamé otra vez a la clase y simplemente le cambié la posición de aparición del segundo jugador. Pero como esto no es necesario en nuestro juego, lo vamos a borrar. Eh, Esto con respecto a la parte de jugador. Luego están las teclas de movimiento, que pues estas las dejé respectivamente por fuera, en el que simplemente cambié. Antes aquí yo invocaba las funciones desde fuera, en esta parte. Colocaba simplemente la función arriba, abajo. Pero ahora como son un método dentro de una clase, yo digo que el jugador A, que es una respectiva entidad de jugador, invoque al método de la clase arriba 1. Entonces va a ejecutar lo que sería este método. Y así con el resto de métodos, que serían el arriba 1, abajo, derecha, izquierda. Y aquí el botón disparo, que pues es una función ya que no pude encontrar una forma de añadirla. Luego están los sonidos, con ayuda de la librería de Pgame, los sonidos dentro del juego también, lo que sería el volumen y que se reproduzca todo el rato, y el ciclo del juego. Aquí, si no me equivoco, hice unos pequeños cambios a la hora de invocar, por ejemplo, mmm, no recuerdo dónde hice esos cambios, pero pues ahí están. Y la idea es que funciona aún así el código. Entonces, pues esto se tocó muy poco, ya que pues es todo diferente. No encontré una manera de añadirlo a una clase. No creo que se pueda tampoco. Pero la idea es que el juego, como podemos ver aquí, se inicia como antes. Aquí con las teclas lo manejo y con las letras se dispara. Y ahí va. Y como podemos ver, si yo presione la misma tecla no se va a volver a disparar la bala. Lo que serían las funciones que tenía del primer código se van a seguir cumpliendo. Y eso sería todo por el test de funcionamiento del nuevo código remodelado en base a la programación dirigida a objetos. Gracias.